Amigos, hoy nos acompaña el exdiputado, expresidente de la Asamblea Nacional de Diputados, también exsecretario general del PRD, el señor Pedro Miguel González. ¿Cómo está, don Pedro? Buen día, bienvenido. Buen día, don Guillermo Oiga, y todo el panel. vamos directamente a la médula del tema. Hay un rechazo categórico por parte suya y un grupo que se llama el Movimiento de Bases para el Rescate Nacional que está liderado por usted, que tiene que ver con el rechazo a la reserva de 144 cargos de elección sin pasar por el tamiz de las primarias. Eso incluye un total de 52 cargos a diputado, 33 a representante de corregimiento, perdón, 59 a representante de corregimiento, 33 alcaldes. En pocas palabras, usted está exigiendo que se respeten las primarias y no está de acuerdo con los miembros que están actualmente cortando las aspiraciones de otros miembros del PRD para las próximas elecciones. Amplíenos ese tema, profesor, por favor, señor González. Sí, bueno, mire, el tema de reservas o excepciones de primaria, históricamente lo hemos tenido porque es una facultad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional cuando se hace la convocatoria, siempre por razones de alianza. Recientemente en la ley electoral, ellos incluyeron una disposición que pretenden le sea el asidero para hacer lo que están haciendo. Pero esa norma también establece el criterio de que estas excepciones o reservas deben ser por razones de alianza. Y ellos están excepcionando, en el caso de los diputados, bueno, prácticamente el 80% de las curules, que incluyen a casi todos, porque ahora vi que excepcionaron a los dos de Colón, pero en el caso del resto de los diputados, todos están excepcionados de ir a primaria. Es evidente que lo que se pretende es burlar la norma estatutaria e incluso la norma legal. Entiendo que hoy tienen una reunión para reevaluar por el rechazo, el enorme rechazo que han tenido a nivel nacional y pretenden recortar los espacios de 52 a 28 en el caso de los diputados. Que sería un tercio, o sea, un tercio de las curules. Serían 28 porque aparentemente el criterio, no de los magistrados, pero sí de asesoría legal del Tribunal Electoral, la interpretación que le hacen a la norma es que debe ser el 40% cargo por cargo, y en el caso de los diputados, que son 71, solo les da para reservar 28. Habría que ver cuáles son las 28 que pretenden reservar. Igual, si le están reservando curules en los circuitos plurinominales a los actuales diputados, es una violación al estatuto y a la ley. Igual en los circuitos plurinominales donde tenemos actualmente un diputado del PRD. Pero Miguel, el PRD es un partido enorme, 730,000 o un poco más inscritos, es más o menos un 25% del padrón electoral. Y ha sido históricamente la proporción en la que los inscritos del PRD existen versus el padrón electoral, lo han llevado a ese 25%. Eso cuando tú vas a una elección y eliminas al 25% que no vota, se vuelve por lo menos 33%, ese sería el piso del PRD. Pero ese es un PRD unido, integrado, sin conflictos internos significativos. En la elección del 2014, se debe entender que una parte del PRD no votó por su candidato presidencial porque el candidato Juan Carlos Navarro sacó alrededor de 25-27% del voto. Ahora bien, esto que tú señalas indica que si el PRD no hace una alianza o no da en esa alianza esos cargos reservados, me imagino que el directorio nacional el que designa los candidatos del PRD para esos cargos, y ahí se ve transparentemente que los que controlan el aparato del PRD, sus diputados, pues no van a ir a primarias, no van a hacer el gasto porque el directorio nacional que ellos controlan los designaría a ellos mismos como candidatos. Esa es la maniobra que se ve. Tú has criticado eso y exiges el cumplimiento del proceso a primarias. Recuerdo, sin embargo, a tu padre que decía que las primarias iban a destruir al PRD. Él, me imagino que se refería a las primarias presidenciales, pero no creo que hizo exclusión en el momento que lo señaló. Y entonces, ¿tú estás defendiendo el proceso de primarias o estás simplemente cuestionando las reservas
con nombre y apellido que se están viendo. Y aprovecho para preguntarte cómo encaja la denuncia que hace tu grupo con la denuncia que hace Martín Torrijos, ex secretario general y ex presidente de la República. ¿Hay una coincidencia o es casualidad? No, yo pienso que no solamente Martín Torrijos, hay mucha otra gente dentro del partido que coincide con nuestra posición, bueno, no están siendo voceros de esas inquietudes que tienen, pero que coinciden con nosotros. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros del partido piensan de la misma forma. Mira, el PRD ganó las pasadas elecciones precisamente por eso, porque Cortizo pierde en el camino, al aparecer Lombana, buena parte del voto joven y el voto independiente, y es la unidad del PRD la que le garantiza 31%. El otro 2% lo aportó la alianza con el Molirena. Es como tú dices. Lo que ellos están provocando con una decisión como esta. Se fue el audio, Pedro Miguel. No se escucha. Mientras logra reparar el audio, sí me gustaría comentar con lo que usted decía, don Milton, sobre que los miembros del Contigo, CEN están buscando asegurar. Hable, señor Pedro Miguel. No se escucha Bueno, el micrófono. Bueno, pero mientras se arregla el micrófono, usted había comentado que los miembros del CEN estaban tratando de asegurarse sus curules. Sin embargo, vimos una contradicción ahí, porque este fin de semana, el sábado, en Los Santos, el presidente de la Asamblea y primer vicepresidente del PRD, Cristiano Adames, dijo que él sí quería que el 8-3 fuera primaria y como que fue un poco flexible, que ahora ya se reparó. Vamos con Pedro Miguel. Adelante. Al respecto. Sí, bueno, miren, le decía que ganamos por la cohesión, pero lo que ellos están provocando en un partido con una baja formación política, en la mayoría de su membresía, es mayor infidelidad del voto y un debilitamiento del voto para el PRD en la próxima elección. Así que yo creo que ellos hoy deberían reconsiderar esa posición. Con respecto al tema de las primarias, es todo un debate. Pero ese debate debe darse en la instancia correspondiente. Ellos lo están eludiendo. Ellos tuvieron más de 8 meses para desarrollar un proceso después de mayo que discutiera en las instancias del partido el tema de la obligatoriedad que establece el estatuto. Y no quisieron llevarlo ni al directorio nacional ni al Congreso, que es quien puede decidir si se cambia o no la obligatoriedad de las primarias en las distintas circunscripciones. Ese es un debate que está pendiente en el PRD y que a estas alturas es inviable. Ellos deben respetar la norma. Y si no la respetan, ya lo hemos anunciado, nosotros vamos a proceder a impugnar esa decisión. Señor Pedro Miguel, a ver, no debe sorprender a personas que saben de política este tipo de reacción indignada por la manera como para no poco se está manejando la dirigencia del partido en este momento. Eso es una realidad. Puede eso incluso convertirse en algo tóxico. Pero el pronunciamiento que ustedes hacen a través de lo que han denominado el movimiento de base para el rescate nacional que está liderando usted, usted se refiere también a la situación que se está dando con el saqueo de nuestra riqueza por las transnacionales, señor Pedro Miguel. ¿Usted se refiere aquí a la minería? ¿Usted se refiere a la telecomunicación? Claro. Amplíeme eso, por favor. Sí, gracias. Esos son temas que nosotros tenemos pendientes en el debate nacional. Y que nosotros pretendemos traer al debate, primero al interno del partido, cuando vayamos a definir una propuesta presidencial para el 2024, y posteriormente en el debate nacional. Porque en efecto toda la oferta que hay, incluyendo la que se pretende imponer desde el PRD en el gobierno, es más de lo mismo. Es el planteamiento, o sea, la política pública que se ha venido aplicando por más de 30 años, que le cedió al capital transnacional las competencias que anteriormente tuvo el Estado y que han venido después de 25 años, después de la administración de Pérez Valladares, hemos tenido el tiempo suficiente los panameños para evaluar estas políticas públicas, que nosotros pensamos deben ser reconsideradas, no para estatizarlas, insisto, nuevamente, pero sí para redefinir una relación del Estado con cada uno de estos sectores que son estratégicos para el desarrollo nacional. El tema de la minería hoy está en el centro de la discusión nacional frente a una grave crisis financiera también del sistema de pensiones
de la seguridad social, pero también está el tema de las telecomunicaciones, el tema de la energía y el tema de los puertos. Recordemos que recientemente se le prorrogó, hace un año se le prorrogó a Panama Ports por 25 años más una concesión que nosotros cuestionamos, criticamos, bajo los mismos criterios. Panamá no está recibiendo los recursos de su riqueza nacional, y es el capital transnacional el que le está sacando provecho y nos tocan a nosotros los panameños simplemente los residuos, las migajas. Se fue el audio. Se fue el audio nuevamente. Qué lástima que no tiene un problema con el audio, Pedro Miguel. A ver, sí, vamos a restablecerle nuevamente para que pueda conectarse por el celular. Sí, si te puedes conectar por el celular. Conéctese por el celular, por favor. Le voy a mandar la dirección a su celular. Sí, pero bueno, Camila. siguiendo. Un señalamiento de Cristiano Adames. Digo, hay que entender que Cristiano Adames está aspirando, ha anunciado, dice que todavía no, así, ahí él lo dijo. A lo que estoy llegando es que... Pero él está aspirando a presidente, no solo y a a diputado. Él dijo que él apenas abriera el periodo de postulaciones iba a oficializar su candidatura a presidente, pero dijo que también iba a correr para el 8-3 pero que él quería correr en una primaria y que él pedía que se hiciera primaria en el 8-3. A lo que estoy llegando es que otra cosa que él dijo, o sea, él puso un poco en duda, fue bien ambiguo, porque decía que eso de estar reservando curules sin estudios, sin encuestas, sin perfiles demográficos, etcétera, no le parecía, pero al mismo tiempo dijo que hay lugares donde no se debería hacer una primaria y que no en todos lados se debería hacer una primaria, y la justificación que él daba es que en lugares donde el PRD como que no tiene no tiene arraigo, por decirlo así, que en eso se podría considerar hacer una postulación directa en vez de una primaria. Permiso, yo le acabo de mandar la invitación por Zoom a su celular. Si a bien tiene, conéctese por el celular. Espérate, creo que regresó el audio. ¿Para ver? Sí, yo tengo el audio. Muy bien, sí. Continúe, por favor. Tengo el audio. Yo creo que el problema lo tengo yo con llamadas que entran de pronto al celular. Okay, adelante. Entonces, ¿no está de acuerdo? Ajá, continúe con la teléfono. Le decía que es necesario que los panameños debatamos y por eso estamos proponiendo, más que una alianza del PRD con partidos políticos que sin duda son necesarios, con los sectores sociales, muchos de los cuales se estuvieron manifestando el pasado mes de julio, para proponer un cambio paradigmático en la sociedad panameña. Para no solamente hacer una reforma al Estado, como todo el mundo lo plantea desde una reforma constitucional, sino revisar el marco regulatorio de los sectores estratégicos que mencioné anteriormente. Ese es el planteamiento que hacemos. Con respecto al tema de las primarias, regresando a ese tema, sí, yo pienso que se puede exceptuar, porque el estatuto lo permite, de la forma en que Camila lo acaba de explicar. Ese fue el criterio que se utilizó anteriormente. ¿Cuáles son las circunscripciones donde aliados nuestros pudieran tener mayor fortaleza, donde históricamente nosotros no hemos tenido buenos resultados y pudiéramos darle un espacio a aliados? O en los circuitos plurinominales, como lo hicimos en el pasado con el Partido Popular o recientemente con el Mulirena. Ahora, lo que presenta Cristiano Adames como posición corresponde con la posición de ustedes. Él en algún momento se le identificó con algo llamado la resistencia, y no sé si esa resistencia coincidía con el movimiento que abandera Pedro Miguel González. No, ellos sí coincidieron, porque varios de ellos me apoyaron en el cargo de secretario general, pero básicamente porque me preferían a mí que al actual secretario. Nos conocen a ambos y ese fue el resultado. Pero creo que de la resistencia lo único que queda es Cristiano Adames con el diputado Mendoza, de allá del circuito 6-2, el quinto subsecretario. Los otros 4 se fueron y se entendieron encabezados por Benicio Robinson. Yo creo que la postulación de Cristiano Adames como precandidato a presidente los cotizó y les permitió ahora valorarse más, y han llegado a entendimiento con el Ejecutivo. Eso es lo que está ocurriendo. Un corte comercial. Regresamos en breve con don Pedro Miguel González aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Don Pedro Miguel. Yo le preguntaba fuera del aire a Pedro Miguel una cosa que me parece repetirla ahora interesante. Cortito para ganar tiempo. Sí, corto. Yo preguntaba que si el movimiento que él encabeza
ya tienen a un precandidato presidencial para las primarias del PRD? Y él me estaba empezando a dar una respuesta que me parece interesante. Sí, mira, tenemos al menos 3 alternativas, al menos. Digo al menos porque nosotros hemos hecho mediciones a distintas personas con perfil presidencial. Sin embargo, el día de ayer estuvimos discutiendo criterios para tomar decisiones. Y hemos fijado la fecha del domingo 26 de febrero para hacer el anuncio público de la propuesta. En efecto, nosotros hemos dicho reiteradamente el movimiento va a tener su propuesta en la primaria presidencial. Y uno de los criterios es el compromiso con la visión 2050, el compromiso con que adquirieron todos los precandidatos en la primaria anterior. Es el compromiso que adquirió Nito Cortizo y decidió engavetarlo durante su gestión. Es decir, sentar las bases de la transformación de Panamá. Es uno de los principios. Bueno, y lo otro es el tema de que sea alguien que tenga credibilidad, una figura reconocida, y lo otro es el propósito real de generar una alianza social. Oiga, por lo menos ese criterio. En su opinión, usted dice que el actual gobierno ha dicho taxativamente, disculpe, que la actual administración no es torrijista. Explíqueme ese concepto, por favor, don Pedro Miguel. Bueno, porque es que nosotros tenemos un objetivo inconcluso, que es la construcción de una sociedad de bienestar. Y lo que se ha venido haciendo a lo largo de este gobierno es, en muchos aspectos, diametralmente opuesto a lo que planteamos cuando estábamos en oposición. Y cuando planteábamos precisamente sentar las bases de esa transformación de la que hablo. Y no se ha hecho. Y lo otro es que también he dicho que no es un gobierno del PRD. Es un gobierno donde hay miembros del PRD en los puestos de decisión. Y ahora mismo no hay. Pero Ahora mismo no hay. Pero no se acompaña el debate político, no hay consulta. Yo puedo decir a estas alturas todavía, con la nueva dirección política que decidió subordinar su liderazgo al liderazgo gubernamental, que no hay una sola decisión que haya tomado el presidente de la República y su equipo de gobierno que haya sido debatida y consultada en las instancias del partido. O sea, ha habido falta de consulta, lo que usted está diciendo. Ha habido falta de debate, de discusión y la sinergia que debe haber entre una organización política como la nuestra y la conducción del gobierno. Algo de lo que no adolecimos ni en el gobierno de Pérez Valladares ni en el gobierno de Martín Torrijos. Con sus virtudes y sus defectos, en ambos gobiernos hubo un acompañamiento del partido con la gestión presidencial. Este gobierno no lo ha permitido, no lo ha querido. Simplemente decidieron prescindir de él. Bueno, lo que estamos viendo ahora es una bastante obvia proyección de el vicepresidente Carrizo, que en las últimas semanas ha aparecido en cual corte de cinta exista, cual entrega de 3 sementales, una beca, una mochila. Él ha estado ahí, ha estado en todas las fotos. O sea, es increíble lo que se está dando, y recordando que en teoría, no en teoría, según el Código Electoral, a partir del 1 de febrero, los que quieran ser candidatos no pueden inaugurar obras. No sé si el frenesí de las últimas semanas ha estado un poco vinculado a tratando de meter hasta la última visibilidad como del vicepresidente. Y eso ocurre en momentos en que el mismo presidente es casi que invisible. Que no sé cuál es su opinión de los roles que están cumpliendo esas dos figuras actualmente. Bueno, lo que plantea es como dice. Y creo que él está anunciando su precandidatura presidencial el próximo domingo, un acto en Penonomé. Es la información que tenemos. Así que veremos si a partir del lunes 6 de febrero se insiste en pasar por encima de lo que establece la norma electoral. No creo, yo creo que ellos van a cuidarse de eso. Pero tampoco creo que le haya servido mucho el aparecer como ha aparecido en todos estos eventos. Ahora, el disenso en el PRD... Pero y el rol del presidente, que una de las grandes quejas es que no se siente. Sí, yo creo que conforme pasa el tiempo, el vicepresidente va asumiendo un rol de mayor liderazgo dentro del gobierno. Él siempre ha tenido una gran influencia. Está muy bien dicho eso, el gobierno de Nito y de Gaby, perfectamente. Oiga, él sería para el PRD y para la sociedad panameña la continuidad de lo que tenemos. Oiga, he dicho y me reitero, el PRD en el paso del tiempo, en los últimos tiempos,
pasó de ser un partido revolucionario democrático a un partido revolucionario. Ahora aparentemente no es ni revolucionario ni democrático porque estamos viendo por qué. Porque el disenso, las personas que están o que no están a favor de la línea que están lanzando algunas de las figuras que están más prestantes en el PRD, ese disenso está siendo castigado con golpes bajos, incluso campañas negativas en contra de ellos. ¿Qué opinión le merece, señor Pedro Miguel? Bueno, el partido sigue siendo como lo define su nombre. Los que no lo son los que lo están dirigiendo y los que están dirigiendo el gobierno. Pero eso tiene una solución fácil. Primero les ganamos en las primarias del 11 de junio, que pretendemos convertirlas en una especie de referéndum en la base del partido, entre quienes aprueban lo que se está haciendo y los que creemos que podemos ser mucho más de lo que estamos siendo. Y posteriormente, cuando se dé la reorganización o la reestructuración del partido, una vez pasen las elecciones del año 2024. Eso se va a resolver con un tema de liderazgo gubernamental o institucional dentro del partido. Oiga, la candidatura de un diputado a la presidencia por el PRD, ¿usted cómo la ve? Candidatura a presidente de la República. No, yo creo que es legítimo. Bueno, nunca se ha dado, ¿eh? Yo creo que el propio Blandón, que fue varias veces diputado, decidió salirse de la Asamblea para ir a la alcaldía y después aspirar. Desde la Asamblea hacia la presidencia de la República, creo que hay muy contadas excepciones en la historia republicana, pero creo que la aspiración de Cristiano Adame es totalmente legítima. Ha faltado... Y además creo que también contrasta en alguna medida con lo que pretende proponer el gobierno. Sin embargo, reitero, nosotros tendremos una tercera alternativa de ese movimiento. ¿Así? Tercera Claro, alternativa. ¿Cuál es? claro, es lo que me preguntaba Milton hace un rato. Ajá. Pero el anuncio, de lo que acordamos el día de ayer, es que ese anuncio, esa decisión, se tomará y se anunciará el domingo 26 de febrero. ¿Puede adelantar algo al respecto, don Pedro Miguel? Bueno, los criterios que discutimos y que mencioné hace un rato, es para determinar quién sería nuestro abanderado o nuestra abanderada. Nos corresponde durante estas semanas hacer algunas aproximaciones y posteriormente hacer el balance y plantearle al país nuestra propuesta. Puede ser una abanderada, ¿no? Puede ser un abanderado o una abanderada. Exacto. Oiga, para cerrar, nos queda un minuto. ¿Algún tipo de pacto ominoso para lograr objetivos al final del camino que están a la vista también, señor Pedro Miguel, ¿no? ¿Pactos internos para lograr propósitos? Bueno, los acuerdos de recámara siempre han existido y siempre existirán. Ahora, si tú lo pasas por el tamiz de la decisión, en el caso del PRD, de una primaria con más de 700.000 personas, como ustedes planteaban, es muy difícil que esos acuerdos de recámara prevalezcan. Nosotros creemos que hay una gran oportunidad para que el PRD retome su rumbo a partir de junio. Y si te pido una proyección, ¿qué posibilidades tendría el vicepresidente Carrizo, Gabriel Carrizo, de ganar una primaria en el PRD? No, él tiene posibilidades, porque recordemos, este es un partido como el resto muy clientelista. Y este es un gobierno que ha sabido utilizar esas herramientas. Así que hay un peso importante. Nosotros estamos apostando a que el descontento que hay en la base del partido y las ansias de tener una mejor oportunidad en las elecciones del 2024 van a superar esa fuerza que puede tener el gobierno en este momento y los vamos a derrotar en lo que hemos determinado el referéndum del 11 de junio. Oiga, un minuto nada más. ¿Siente que el partido ha perdido ideología? ¿La ideología terrorista se ha perdido por qué? Bueno, creo que todos los que hemos dirigido el partido en algún momento hemos tenido algo de responsabilidad, pero principalmente por el cambio paradigmático que se dio en diciembre del 95, que instituyó obligatoriamente las primarias sin establecer mecanismos de formación masiva. Hoy tenemos un componente importantísimo del partido que no saben quién fue Omar Torrijos ni cuál es el propósito de este partido y que ven en el clientelismo la forma usual de hacer política. Oiga, el populismo es un mal arraigado en nuestra clase política, eso es una realidad, don Pedro Miguel, y eso funciona como un relojito suizo, y usted lo sabe, ¿no?
Sí. Así que esa preocupación suya por el populismo me parece oportuna. Oiga, Dígame. una última reflexión, aprovechando este tiempo, los segundos que le quedan. No, gracias por la oportunidad. Nosotros estamos comprometidos con redireccionar el partido, pero sobre todo constituir o rehacer los enlaces que este partido tuvo con los distintos sectores sociales. La pasada coyuntura de julio demostró que el liderazgo político del país y de los partidos políticos está totalmente distanciado de los actores sociales. Para hacer el cambio paradigmático que Panamá requiere, es necesaria esa gran alianza social. Y Señor Pedro nosotros Miguel estamos por González, construir. muchas gracias, Gracias. ha sido muy amable. Vaya a su otro compromiso, se aprecia su participación. Hasta luego. Gracias. Milton y Camila, la realidad es que el pragmatismo impera en la política panameña, no es un hecho, pero me preocupa mucho que no hay ideologías, Milton. Hay políticos que brincan de un partido a otro solo para conseguir Pero, cargos o preventa. Esa es una triste realidad de la clase política actual, ¿no? Y eso es uno de los puntos que yo creo que pulveriza cualquier tipo de defensa del populismo, me pero parece. yo creo que utilizamos mal la palabra populismo. El populismo es otra, no, creo que cuando la gente dice populismo lo que quiere decir es demagogia. El populismo existe, pero no es lo que estamos viendo aquí. No, el populismo es una variedad de socialismo, es No, un engaño, ¿no? Es un engaño total. no, el populismo es otra cosa. Podemos tener un programa otro día del populismo, Mira, pero sobre lo que tú dices y antes de irnos al cambio, Doñito, yo no creo que existe en el mundo o en el mundo democrático ningún partido que hoy en día funcione en base a ideología. Funciona en base a otros criterios del marketing político, una que otra posición o posicionamiento referente al rol del Estado, a los impuestos todavía queda, pero sobre todo en Panamá, donde no hay partidos de izquierda activos realmente potentes, donde Ideológicos, partidos ideológicos. de ultraderecha tampoco amenazando al sistema. Tenemos distintos tonos de gris y por lo tanto da lo mismo presentarse por uno, por otro o por otro partido, porque no hay ahora mismo una plataforma ideológica. Ahora bien, en lo que tú señalabas, los padres del sistema republicano y democrático, de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, particularmente en Estados Unidos, le tenían pavor al gobierno de la turba y por eso idearon sistemas de pesos y contrapesos que hicieran que el sistema se moviera, en teoría, hacia la meritocracia o aristocracia, en un sentido en donde, por ejemplo, en Estados Unidos todavía hoy en día un presidente, un candidato presidencial, perdón, un presidente lo elige un colegio electoral y no realmente el voto popular. Pero la tendencia mundial ha sido a democratizar. Entonces, el democratismo extremo genera populismo. Lo que ha pasado en los partidos que tienen que ir a primarias es que los candidatos más radicales o los candidatos más venales tienen mayor capacidad de atracción a esa turba que los candidatos que presentan propuestas racionales, coherentes o ideológicas. Porque la propuesta ideológica apela al cerebro y la propuesta populista apela al estómago, donde también hay neuronas, y en algunos casos al corazón. Entonces, lo que estamos viendo en todo el sistema político es el democratismo que produce populismo y que nos tiene que alejar forzosamente de las propuestas ideológicas, programáticas o inteligentes, porque el sistema apela al estómago y no al cerebro. Bueno, el populismo, de acuerdo a la Real Academia Española, es la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Se le llama también popularismo. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Pues mira, en lo que nosotros hemos hecho hoy de platicar con el señor Pedro Miguel González, él es un hombre que ha sido defensor de oficio del PRD por convicción, eso no cabe la menor duda. Su padre, que tú conociste, Milton, que yo conocí también, fue un hombre, primero pariente del general Torrijos, tengo entendido. Y a él lo que le sobra es talante a Pedro Miguel. Él no tiene, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de apego a no ser criticado, ¿no?
Pero estaba viendo que esta posición del presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, me llama la atención muchísimo, porque eso indica que en las propias bases del PRD también debe haber algún tipo de malestar con esto que se está dando, Milton. Él insiste en que la premisa básica del PRD es la participación plena de sus copartidarios, la palabra puede ser esa, ¿no? Sin ningún tipo de limitante, lo que dice Cristiano Adames. Eso manda una señal interesante ahí inserta, ¿no? Bueno, un poco tomando la reacción de Pedro Miguel a un planteamiento sobre este tema. Cristiano Adames tiene todos los méritos partidistas, políticos, para aspirar al cargo que quiera. Y si ese cargo al que él quiera aspirar es el de presidente de la República, pues tiene una trayectoria de suplente de diputado, presidente de la Asamblea, que puede presentar, miembro del CEN del partido, creo que es vicepresidente también del partido, y que puede presentar frente a otros aspirantes que han saltado en paracaídas a los cargos que tienen. Sin embargo, hasta ahora los posicionamientos de Cristiano que generan tensión frente al Ejecutivo se han resuelto en negociación. Y cuando él dice que él quiere aspirar a presidente y a diputado, parece que lo que realmente quiere aspirar es a diputado y se está posicionando para obtener alguna concesión de la otra parte en esa aspiración real de ser diputado. Sin embargo, el estar posicionado como presidenciable en casos de que se descalabre la candidatura del vicepresidente Carrizo o que no surjan candidaturas fuertes o con experiencia como la de Martín Torrijos o Ernesto Pérez Valladares, podría dejar a Cristiano en el lugar correcto, en el momento correcto, como la solución de una candidatura del PRD que pudiera ser aceptada por todos los sectores. Entonces, nuevamente, creo que las críticas de Cristiano tienen que ver con un posicionamiento para generar una tensión, para lograr en una negociación lo que realmente quiere. Pero ahora, le puede salir el tiro imprevisto y quedar de candidato del PRD en una circunstancia X. Ahora, habemos así, la retórica electoral a veces atesora cosas que la gente olvida. Mira, estaba viendo que lo que dijo el diputado presidente Cristiano Adames, donde él insiste en que la premisa básica del PRD es la participación plena de sus dirigentes sin ningún tipo de limitantes, establecida en el año 1995 en el PRD como un acto democrático. Él dijo eso, pero es uno de los miembros del CEN que firmó. El primer vicepresidente del PRD. Él la firmó. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ayer era azul, hoy es rojo y blanco. No entiendo. O sea, esas contradicciones. Hay un dicho que dice que la obra se conoce por su artesano, ¿no? En este caso, estamos viendo que el señor Cristiano dijo una cosa en un momento y después dijo que no. O sea, yo no entiendo ese tipo de ambigüedades porque fomentan es la duda en cuanto a que hay que sentarse pues a ver esta película y que saquemos la palomita de maíz, es lo que estamos viendo conforme a las acciones y reacciones de algunos miembros del PRD. Esa implosión aparente que se ha dado me suena que pueden surgir algunos profetas, ¿no? Ahora a plantear posiciones en cuanto a esa crisis interna que se avisora en el PRD, que es normal en varios partidos políticos de cara a unas elecciones, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es la actitud de algunas personas que pueden descuartizar ciertas aspiraciones de algunos candidatos. Me parece que hacer una radiografía de la actual situación ha sido lo propio, ¿no? Y el señor Pedro Miguel González aquí en este programa no ha tenido ningún tipo de dificultad para expresar su disconformidad de acuerdo a lo que se dio. Eso fue en Santa Fe de Veraguas, donde se reunió este grupo que han llamado Movimiento de Base para el Rescate Nacional, que lo lidera Pedro Miguel González, que tiene dentro del PRD pues su cuota de poder también, ¿no? Hay que entender eso. Ahora, Milton, ese tipo de postura versus el Ejecutivo, incluso él censura, él dice que le ha faltado al gobierno algún tipo de actitud o de reacción ante algunas declaraciones que se han hecho en los Estados Unidos. Él dice que
critica esa falta de reacción. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, en Panamá, no te voy a decir en todos los demás países, pero lo que se ha comprobado en Panamá es que nunca gana el candidato oficialista. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente aquí se gana con 30 y tanto, 40% del voto, y luego viene el desgaste natural del ejercicio del poder y el pueblo panameño tiende a buscar alternancia por sabiduría popular. Entonces, en algunos casos, los candidatos oficialistas han buscado plantear el continuismo de la obra como su mérito para conseguir apoyo popular y otros han tenido posiciones rupturistas. Tenemos que recordar algunas manifestaciones o expresiones de Mireya Moscoso en el año 94, algunas de Martín Torrijos criticando al ministro de Educación en el año 99 y criticando unas decisiones del presidente Pérez Valladares. Al mismo tiempo podemos recordar a José Miguel Alemán prácticamente fundido con la presidenta Mireya Moscoso para su campaña presidencial y a José Domingo Arias siendo cargado por Ricardo Martinelli. Entonces, en ninguno de los casos los candidatos oficialistas han ganado, ni cuando se ponen de mochila del presidente de turno, ni cuando se convierten en opositores de su propio gobierno. Sin embargo, las ensayan, ¿no? Ensayan esas posibilidades. Cualquiera que sea el candidato del PRD, por más grande que haya crecido el PRD, va a tener la mayor posibilidad de no salir electo. Y el PRD lo que tiene que decidir es con quién le va menos peor, como dicen por ahí, porque es muy difícil, sobre todo con un gobierno que ha tenido mucho desgaste, con un gobierno que ha tenido un desempeño producto de su propia gestión y producto de lo que ha pasado en el mundo, muy cuestionable, que cualquier candidato que produzca el PRD pueda levantarse con el triunfo electoral en el año 2024. Así que lo que tú estás viendo de posicionamiento puede que tenga que ver con colocar un candidato presidencial de cualquiera de las corrientes o facciones, o puede ser un posicionamiento para recoger los pedazos de un partido que normalmente por ser oficialista debe ser derrotado y que los que se han presentado como contestatarios a la política del Ejecutivo pretenden luego de la elección decir, ellos lo llevaron a un fracaso, ahora dennos la oportunidad a nosotros. Así que mucho de lo que tú estás viendo puede tener que ver con la elección o puede tener que ver con lo que debe pasar después de la elección. Pero sabes que en Panamá la práctica casi deportiva de los funcionarios ha sido antes la muerte que la renuncia. Aquí la gente no quiere renunciar, se aferran a los cargos. Pero ahora los que aspiren a tener algún tipo de posibilidad en las elecciones próximas tienen que renunciar. Eso le cambia absolutamente el panorama porque lo lleva a un nivel igual al resto de los competidores, ¿no? Permíteme entrar ahí, que es un buen punto. No es lo mismo alguien que va a renunciar para ser candidato presidencial o alguien que va a renunciar para ser parte del equipo de ese candidato con la expectativa de que lo nombre ministro o algún alto cargo, que alguien que quiere aspirar a ser diputado. Por ejemplo, la ley no obliga a un diputado a renunciar a su curul para aspirar a la reelección. Así que los que ya son diputados están seguros de que no tienen que dejar su cargo para poder mantenerse o aspirar a una reelección, y el PRD, por la maquinaria que es, independientemente de que gane o no la presidencia, tiende a sacar la bancada más grande. Igualmente con representantes o alcaldes. Ahora, para aquel que está pensando si renuncia a su cargo para apoyar una candidatura o aspirar a una primaria, o se da cuenta que no va a haber primaria donde él quiere correr porque el dedo del directorio nacional del partido va a designar al candidato, probablemente diga, mejor cobro 1 año y medio más de sueldo que arriesgarme a renunciar a él y después no ganar ni siquiera la postulación. Así que todo eso tiene que estar en la cabeza de gente que tendría que haber renunciado a esta fecha según el mandato del presidente, pero que todavía está en el límite de la ley y de repente no renuncia y no aspira a ningún cargo de elección y prefiere seguir cobrando cada quincena el sueldo que tiene hoy en día. Lo que tienen que pensar algunos es si van a seguir recurriendo a esos métodos arcaicos de la política del siglo pasado o políticas decimonónicas. Hay que comenzar a ver que ya el mundo cambió y que ha cambiado también el modo de hacer política. Es muy sencillo, Ñito. Si les funciona, lo seguirán haciendo.
Ok, bueno, tenemos que irnos. Viene Álvaro Sí. Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo.